comenzamos a ver primero la nulidad, explicar las ciertas características de la nulidad, explicar cada una de estas características, ¿bien? Lo primero que ya hemos señalado, que la nulidad es un supuesto de invalidez. Bien, es un supuesto de invalidez, ¿no? La invalidez es una categoría general, genérica, y que la invalidez, al ser una categoría amplia, involucra dos categorías específicas, ¿no? Por un lado está la nulidad y por otro lado está la anulabilidad. La regla de un acto nulo es que no surte efectos. Esa es la regla. Un acto nulo no debe producir efectos, ¿no? Eso es la regla. Pero como ya les dije hace un momento, siempre hay que partir de la regla. Pero la regla, en este caso, tiene excepción. Nuestro Código Civil, por excepción, establece que puede existir actos nulos, pero aun siendo nulos, produzcan efectos. Es decir, sean eficaces, produzcan efectos. Y eso porque la ley así lo estipula, no porque yo voluntariamente lo disponga, no. Mi voluntad aquí está ajeno. Aquí la autonomía de la voluntad o que las partes deciden por acuerdo concederle efectos a un acto nulo, no. Aquí nuestra voluntad está de un lado, no, acá no importa. Acá lo que interesa es la ley. Si la ley dice que un acto nulo produce efectos, produce efectos. Entonces no es que yo lo decidí así, no. La voluntad nuestra no importa. La ley es la que tendría que establecer. Entonces cuando una persona a mí me diga, este contrato nulo produce efectos. Bueno, ¿en qué sustenta? ¿En qué norma te sustentas? ¿No? Cuando yo litigo con otra persona y me dice, este contrato, si bien es nulo, pero aún siendo nulo produce efectos, ¿en qué te sustentas? ¿En qué norma te sustentas? Entonces no es simplemente una afirmación. No. La regla sí se puede afirmar, porque la regla no necesita, la regla se sobreentiende. Si yo entiendo un acto nulo no produce efectos, eso es lógico, esa es la regla, eso yo no podría, ¿en qué norma te basas? Yo no podría decir en qué norma te basas. O si el acto es nulo, no produce efectos. Esa es la regla. ¿O acaso le tendría que decir a una persona, oye, ¿sabe qué? ¿En qué norma te basas? No. La regla no tendría por qué sustentarse, ¿no? Pero la excepción sí. Porque es lo excepcional, lo extraordinario, ¿no? Porque no es lo normal. Y ahí sí, pues, entonces uno dice, oye, como no es lo normal, tiene que haber un sustento legal. Entonces, esa es la idea, doctores. Un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. En familia, buscando artículos en derecho de familia, en matrimonio sobre todo, me dice en artículos, ¿no? En matrimonio, aquí me dice matrimonio. El 284, Código Civil, me dice, el matrimonio invalidado, es decir, nulo, declarado nulo, invalidado, produce efectos civiles respecto de los cónyuges e hijos si se contrajo de buena fe, como si fuese un matrimonio válido disuelto por divorcio.
Entonces aquí la norma está hablando pues que aunque el matrimonio fuese nulo, produce efectos civiles respecto de los cónyuges e hijos si se contrajo de buena fe, como si fuese un matrimonio válido disuelto por divorcio. El siguiente artículo, 285. El matrimonio invalidado, es decir, declarado nulo, el matrimonio invalidado produce los efectos de un matrimonio válido disuelto por divorcio frente a los terceros que hubieran actuado de buena fe. Entonces, ahí está la excepción a la regla. O sea, la misma norma te está planteando situaciones excepcionales. Bien, entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, la regla, un acto nulo, la regla es que no produzca efectos. Eso es la regla. Una compraventa nula no debería producir transferencia de los bienes. No debería generar obligaciones. Esa es la regla. La excepción a la regla, la ley establece situaciones excepcionales. Bien. La otra característica en la nulidad es que la nulidad al adolecer de un vicio, al tener un vicio grave en su formación, al tener un vicio, un defecto grave en su formación, ese vicio no se puede convalidar. Ese vicio no se puede convalidar. No se puede confirmar. Es una manera de convalidar. Bien, esa es la regla. Ese vicio no se puede subsanar, remediar, confirmar, convalidar, ¿no? Entonces, esa es la regla. Pero la excepción a la regla es la figura de la conversión. Eso es un modo de convalidar. Eso es un aspecto de convalidar. Un acto, ¿no? Tratar de salvar al acto. En otras palabras, salvar al acto jurídico. Y en este caso, esa conversión es una figura presente en la nulidad. El código, la conversión legal, por ejemplo, aquí ponemos dos ejemplos. El 703 del Código Civil, que regula el tema de los testamentos, se acordarán ustedes que hay formas de otorgar testamento. Testamento por escritura pública, testamento en sobre cerrado, testamento hológrafo, que es de puño y letra del testador. Entonces, una persona otorga testamento en sobre cerrado. Hace su testamento y lo mete en un sobre y ese sobre lo sella para que nadie lo vea. Y ese sobre se lo lleva al notario y el notario obviamente en el sobre redacta un acta para efectos de tenerlo el notario. Pero cuando fallece la persona y llega el momento de abrir el sobre, sorpresa, el sobre está roto. El sobre está roto. Entonces, eso ya no vale como testamento cerrado. Ya no vale. Eso ya no vale. Entonces, la pregunta es, ¿el testamento que está dentro ya no vale? Depende. Si se abre el sobre, se saca la hoja y esa hoja está de puño y letra del testador, valdrá como testamento hológrafo, pero solo si está de puño y letra del testador. Entonces, en esa medida, la intención inicial era otorgar testamento en sobre cerrado y cumplir todas las reglas del testamento en sobre cerrado. Pero como el sobre está roto, ya no vale pues como testamento en sobre cerrado, porque existe la sospecha de que fue cambiado el testamento o que fue sustraído el testamento original y cambiado por otro testamento. En consecuencia, sí, ese testamento en sobre cerrado ya no vale, pero valdrá si es que
aparece dentro del sobre un testamento de puño y letra del testador. Entonces, esa es la conversión. Conversión. Convertir, ¿no? Conversión legal. Y el otro es el 1829. Ese es un caso donde hay un contrato de depósito, donde yo, depositante, entrego bienes a Carlos, que es depositario de mis bienes, para que él los cuide, los custodie, un contrato de depósito de ciertos bienes. Si yo le permito a Carlos que use mis bienes que están depositados, eso ya no vale como contrato de depósito. Eso ya automáticamente se convierte en un comodato. Entonces ya no vale como depósito, sino como comodato. Entonces, si yo doy a guardar ciertos bienes a una persona en calidad de depositario, yo siendo el depositante, y luego le autorizo al depositario usar esos bienes, entonces eso ya no vale como depósito, eso ya vale como comodato, préstamo de uso. Entonces, esa es la conversión. Muy bien, entonces, es la excepción, ¿no? Porque normalmente los vicios en acto nulo no producen, no se pueden confirmar, convalidar, subsanar, ¿no? Salvo la idea de la conversión legal. La otra característica es que en teoría la nulidad opera de pleno derecho. En teoría la nulidad opera de pleno derecho, ipso iure. ¿Y qué significa de pleno derecho? Que un acto nulo se considera nulo desde el momento de su celebración y no es necesario una sentencia que lo declara. No es necesario una sentencia que lo declare así. En teoría suena bonito, eso sí les digo, en teoría suena bonito, claro, lógico también, ¿no? Un acto nulo es nulo desde el momento de su celebración, se le considera así. No es necesario que haya una resolución judicial que lo declare, opera de pleno derecho. En teoría es así, pero en la práctica sí considero en lo personal va a ser importante tener una sentencia. Va a ser importante tener una sentencia, sobre todo para probar, demostrar, ¿no? Frente a terceros, frente a cualquier persona, que esos actos son nulos, ¿no? Entonces, pero en el caso que haya un proceso y haya una sentencia que lo declara, esa sentencia es meramente declarativa. Bien, es una sentencia meramente declarativa. Entonces, es una sentencia meramente declarativa. ¿Qué significa? Que simplemente el juez declara lo que jurídicamente ya es. Si yo celebré en el año 2015 un contrato y ese contrato adolece de un vicio de nulidad y la demanda de nulidad se interpuso recientemente, ¿no? 2022, y la sentencia sale en un año después, declarando nulo, el acto jurídico es nulo desde el momento de la celebración del acto del 2015. El acto no es nulo con la sentencia. El acto jurídico es nulo del momento de su celebración. El juez simplemente, cuando emite sentencia años después, simplemente está declarando algo que jurídicamente ya lo es. Esa es una sentencia estrictamente declarativa. Por eso, el petitorio en las demandas de nulidad
en las demandas de nulidad de acto jurídico, el petitorio debería ser así. Deberían plantear así: solicito que se declare la nulidad del acto jurídico. Ese es el petitorio. Así se plantea. A veces en las demandas piden solicito la nulidad. Es muy frecuente ver demandas así, ¿no? Solicito la nulidad del acto jurídico. No está mal. No, digo que tampoco vamos a ser muy estrictos en el término, ¿no? Pero creo que por un tema también de ser estrictos en el concepto, en la definición de las instituciones, y también demostraría un poco el conocimiento del abogado, lo correcto sería decir: solicito que se declare la nulidad del acto jurídico. ¿Por qué? Porque el demandante ya entiende que el acto es nulo. El demandante ya entiende que el acto es nulo. Y lo que busca es que se declare que ese acto es nulo. Esa es una sentencia declarativa. Otra característica es que en la nulidad existe legitimación amplia. Quiere decir que la nulidad lo puede plantear no solamente las partes intervinientes en la celebración del acto, sino también cualquiera que tenga legítimo interés. Cualquiera que tenga legítimo interés puede interponer demanda de nulidad. Tan es así, un acreedor, ¿no? Un acreedor podría interponer demanda de nulidad de acto jurídico respecto de los actos jurídicos celebrados por su deudor. ¿O acaso ustedes, por ejemplo, no han visto escenarios así? Carlos es mi deudor. Él tiene una deuda conmigo, pero él en su mente obviamente tiene problemas de liquidez, no está cumpliendo las obligaciones. Y en ese escenario, Carlos busca a un amigo, por ejemplo, Luis, y le dice: oye, celebremos una compraventa ficticia, una simulación de compraventa, en la cual Carlos aparentemente transfiere su propiedad a Luis. El propósito de Carlos es tratar de que aparentemente el bien aparezca a nombre de Luis, para que yo no solicite medidas cautelares sobre esos bienes, o no los embargue, no los ejecute. Entonces, con el ánimo de que ese bien aparentemente esté a nombre de Luis, en el fondo, Carlos sigue disfrutando del bien. Entonces, yo enterado de esa simulación de acto jurídico, yo podría plantear la nulidad de ese contrato. Yo no he participado en la celebración de dicho contrato. Soy un tercero ajeno, pero eso sí, tengo legítimo interés económico en este caso. ¿Por qué? Porque yo quiero que se declare nulo ese contrato simulado, aparente, es un contrato aparente. ¿Para qué? Para que se entienda que ese bien sigue siendo de Carlos. Y si eso es así, poder yo embargar ese bien a futuro para poder cautelar mi crédito, para poder asegurar el pago de mi crédito. Entonces, cualquier tercero que tenga legítimo interés puede interponer demandas de nulidad de acto jurídico. Incluso el Ministerio Público también está legitimado para interponer demandas de nulidad. Piense usted, una investigación que está realizando el Ministerio Público de ciertos delitos, como por ejemplo lavado de activos, y donde hay ciertos actos jurídicos que las personas han celebrado,
el Ministerio Público estaría legitimado a plantear nulidad de dichos actos jurídicos. Entonces, hay legitimación para plantear. Bien, ahí el Ministerio Público actúa como parte demandante. Parte demandante. Bien. La nulidad también puede ser de oficio. Esa nulidad de oficio es una excepción a la regla. La regla es que la nulidad es a pedido de parte, ¿no? Hay un demandante, una demanda de nulidad de acto jurídico que utiliza como vía procedimental, usualmente utiliza la vía de conocimiento, ¿no? Esa es la vía que utiliza la nulidad del acto jurídico, ¿no? Esa es la regla, la parte plantea la nulidad. Pero la excepción a la regla es que puede un juez declarar la nulidad de un acto jurídico aun cuando las partes no lo han pedido expresamente. Sí se puede, sí se puede. Pero como no es la regla, sino la excepción a la regla, entonces tiene que ser algo muy especial. Entonces, es lo que hay que ver, en qué caso lo puede hacer, ¿no? La base legal de la nulidad de oficio está en el artículo 220 del Código Civil. Ahí es la base legal. Ahí está donde dicen en nulidad de oficio, que el juez puede declarar la nulidad de oficio. Y eso ya hace años existía esa norma, pero que en la práctica judicial los jueces no le hacían caso. Prácticamente pasaba desapercibido la nulidad de oficio. Hasta que vinieron los plenos casatorios. El cuarto pleno casatorio sobre desalojo por ocupante precario desarrolla la nulidad de oficio. No mucho, pero algo lo desarrolla. Pero el noveno pleno casatorio es el que lo desarrolla más. El noveno pleno casatorio lo desarrolla más. Pongamos primero el contexto. Pongamos primero el ejemplo. Y luego explicamos algunas ideas de la nulidad manifiesta. Tiene que ser un vicio evidente, un vicio manifiesto, clarísimo, indubitable, ¿no? Si yo como juez estoy viendo un proceso y al momento de evaluar determino que este acto jurídico adolece de un vicio manifiesto, evidente, claro, indubitable, ahí voy a declarar de oficio la nulidad. Pero si yo como juez no estoy seguro, yo digo, no puede ser, parece que hay un vicio, puede ser, no, ahí no. Ahí mejor dejémoslo por la paz. Ahí no se pronuncien sobre la nulidad de oficio. Ahí simplemente cualquier cuestionamiento, déjenle a las partes que lo hagan valer conforme a ley, que planteen su demanda, pero no, cuando usted tenga dudas, parece, puede ser, no. Tiene que ser algo clarísimo, indubitable, ¿no? En un proceso de desalojo, porque la nulidad de oficio puede ser declarado en cualquier proceso de cognición. Eso quiere decir que puede ser en un conocimiento, sí, en un sumarísimo también, en un abreviado también, en cualquier proceso de cognición. Entonces, en un sumarísimo, en un proceso de desalojo, un demandante dice, señor juez, yo soy propietario del bien. Interpongo desalojo por ocupante precario contra Pedro. Pedro es precario. Tiene que desalojar, tiene que salir del bien.
En ese escenario, Pedro dice, no soy precario, señor juez, no soy precario. Y presenta un acto jurídico, un contrato, para probar que no es precario. ¿Qué presenta él? Dice, señor, aquí presento un contrato de donación que el anterior propietario me hizo. Y aquí está en documento privado. Entonces, en ese escenario, el juez dice, señor demandado, ese contrato que usted me está presentando es un contrato manifiestamente nulo. ¿Y por qué? Porque el Código Civil en relación al contrato de donación debe ser por escritura pública, tratándose de bienes inmuebles, bajo sanción de nulidad. En este caso, el contrato que usted me está presentando no se encuentra en escritura pública, se encuentra en un documento privado y por lo tanto ese título, ese contrato es nulo. Usted es precario, fundada la demanda de desalojo. Eso es la nulidad manifiesta, la nulidad evidente, que podría declararse en cualquier proceso de cognición. Entonces, eso quiere decir que en un sumarísimo podrían decir que el contrato presentado por el demandado es nulo si advierten un vicio manifiesto. Sí. En un proceso abreviado, por ejemplo, el demandante interpone tercería diciendo que es propietario y busca que levanten la medida cautelar que pesan sobre su bien. El juez podría declarar la nulidad del contrato presentado por el demandante siempre que advierta un vicio evidente. Sí. En un proceso de conocimiento de mejor derecho de propiedad donde ambos presentan sus contratos diciendo ser propietarios, el juez podría declarar la nulidad de cualquiera de los contratos siempre que el vicio sea manifiesto. Sí. Entonces, en cualquier proceso de cognición, sí. Y en los procesos de ejecución, no. En los procesos de ejecución la lógica es otra, ¿no? Ahí ya partes de que hay un derecho reconocido, un derecho cierto, un derecho declarado que se busca ejecutar. Entonces no puede, pues, en ese caso, en un proceso de ejecución, la nulidad de oficio. En un proceso de cognición sí puede haber nulidad de oficio. Cualquiera, conocimiento abreviado sumarísimo puede darse. Muy bien. Ahora, la nulidad manifiesta, y esto quiero que lo entiendan, porque es muy importante. La nulidad manifiesta, el vicio manifiesto, no es que sea una nueva causal de nulidad. No es una nueva causal. Las causales de nulidad están en el artículo 219 del Código Civil y ahí nos dice causales de nulidad: la falta de manifestación de voluntad, el fin ilícito, el objeto jurídicamente imposible, no se cumple la formalidad establecida por ley, la simulación absoluta, el orden público. Ahí establecen las causales. Entonces, lo que es manifiesto, lo que es evidente, en un caso concreto, es que cualquiera de esas causales pueden ser fácilmente advertidos. Bien, eso es lo que señala el noveno pleno casatorio. En el ejemplo que yo les he puesto sobre la donación que presenta el demandado en un documento privado, el ejemplo que les estoy poniendo, la causal es específica, la formalidad, que no se ha cumplido la forma establecida por ley bajo sanción de nulidad. Esa es la causal, ¿no? Esa es la causal de nulidad. Bien, en consecuencia, tengan presente que aquí lo manifiesto es que cualquiera de esas causales que están señaladas en el 219 han sido fácilmente advertidas, ¿no? Fácilmente advertidas.
¿ya? No es que la nulidad manifiesta sea una nueva causal de nulidad, no. Tan es así que cuando el juez en ese proceso de desalojo declaró la nulidad de ese acto jurídico, lo declaró en función del inciso 6 del 219 que se refiere a la formalidad establecida por ley bajo sanción de nulidad. Entonces, es correcto que sea así, porque la nulidad se declaró por la causal prevista legalmente, y lo que ha sido evidente es que esa causal ha sido fácilmente advertida en ese caso en concreto. De eso trata la nulidad manifiesta. Bien, entonces eso quiere decir, doctor, ¿no? Me pueden preguntar, ¿no? Entonces, ¿eso quiere decir que puede haber nulidad manifiesta por falta de manifestación de voluntad? Puede haber, en un caso concreto habrá que ver. Puede haber nulidad manifiesta por fin ilícito, también, ¿no? No se descarta, no se descarta, ¿no? Entonces, claro que en algunas causales es mucho más difícil, ¿no? Es más difícil, obviamente. En caso de formalidad es más, en cierta manera, más sencilla, ¿no? Clarísimo. Si te está presentando una donación respecto de un inmueble en un documento privado, ¿qué vamos a decir ahí? Es nulo. ¿Qué defensa podría uno emplear en ese caso? Si la norma es clarísima, la donación inmobiliaria debe ser por escritura pública bajo sanción de nulidad. Y en ese caso, clarísimo, ¿qué vamos a decir ahí? Ay, pues no hay nada, no hay argumento, ¿no? Pero aún así, el noveno pleno casatorio también está señalando que cuando un juez se pronuncie sobre la nulidad de oficio, antes de emitir sentencia, antes de declarar en la sentencia, tiene que promover el contradictorio, o sea, darle la oportunidad para poder responder ese tema, dar un plazo razonable, ¿para qué? Para que la parte pueda decir lo que considere en relación a ese tema. Ese es el contradictorio. No puede usted declarar la nulidad de ese acto jurídico sin antes darle la oportunidad a la parte de saber, de poder defender algo o decir algo, de saber que usted se va a pronunciar sobre ese tema. Eso es lo que está señalando el noveno pleno casatorio. Bien, entonces respetar el contradictorio, fundamental. Bien, porque claro, la nulidad de oficio es la excepción a la regla, porque tengan presente que también está, en cierta manera, flexibilizando el principio de congruencia procesal, porque en un proceso de desalojo, el juez se está pronunciando sobre la nulidad de un acto jurídico. Entonces está flexibilizándose la congruencia procesal, porque el juez se está pronunciando sobre algo distinto a lo que es materia de la demanda. Entonces, como es una flexibilización a la congruencia, lo mínimo es que el juez debe respetar el contradictorio. Respetar el contradictorio. Muy bien. Esa es otra característica entonces de la nulidad, la posibilidad que el juez se pronuncie de oficio respecto a la nulidad del acto jurídico.